Jóvenes, buenas tardes. Continuando con las clases del curso, hoy vamos a hablar acerca de la lesionología forense. ¿Qué importancia tiene el estudio de las lesiones? Este capítulo tiene interés tanto para personas vivas como para cadáveres. Es por ello que se ha clasificado a la lesionología en razón de los momentos en que ocurre la lesión. En razón de los momentos en que ocurre la lesión. Hay lesiones antemortem, o sea, esas que se producen antes de que la persona muera. Hay lesiones perimortem, o sea, que tienen relación con el estado agónico de la persona, y hay lesiones postmortem, o sea, aquellas que ocurren cuando la persona ya falleció. Las características fundamentales en cada uno de este tipo de lesiones son las siguientes. Teniendo en consideración que el cuerpo humano reacciona ante la agresión en razón de en qué condición vital se encuentra este cuerpo humano. Si las lesiones ocurren antes de la muerte e incluso antes del momento de la agonía, o sea, cuando la persona tiene capacidad vital plena, cualquier lesión que sufra ese cuerpo humano se caracterizará porque ante la lesión el cuerpo ofrece una reacción vital a nivel general y a nivel local. Pero si la lesión ocurre en el momento de agonía, ya nosotros sabemos que agonía se denomina así a aquel momento irreversible entre la vida y la muerte. Entonces, cuando un cuerpo humano sufre algún tipo de agresión en el momento agónico, las manifestaciones de respuesta orgánica ante esa agresión son, como característica, ausencia de reacción vital general, pero pueden darse reacciones vitales locales. A diferencia de estos dos, en las lesiones provocadas post-mortem, se entiende que ya no hay vitalidad orgánica ni tisular. En estas condiciones, si un cuerpo humano sufre agresión o lesión, pues se caracteriza porque ese cuerpo humano no responde. Hay ausencia de reacción vital tanto a nivel general como a nivel local. Entonces, a manera de conclusión, hemos visto que hay lesiones antes de morir, en el momento agónico y post-mortem. Si la persona tras el sufrimiento de las lesiones quedara viva, estamos hablando de un supuesto, ¿no?
Si la persona se quedara viva en esta condición, la característica fundamental ante la agresión será que tendrá a nivel general una respuesta a la lesión en relación a la magnitud de lo que ha sufrido. Y a nivel local se caracterizará por el denominado signo de Celso. El signo de Celso, con esta característica respuesta de la inflamación, rubor, dolor, calor y tumefacción. Y también son signos importantes de la lesión antemortem los denominados, en el caso de las heridas, los signos macroscópicos de Legrand-Dusaulet. En el caso de las personas que quedaran vivas tras el sufrimiento de lesiones, independientemente de la magnitud de la lesión, estas personas tienen derecho a activar, accionar ante el Estado para que la persona que cometió las lesiones sea sancionada. De acuerdo a la Constitución del año 93, el Estado cuida, protege la vida, el cuerpo y la salud. Si una persona sufre una agresión física y producto de él inclusive puede haber daño o secuelas, pues tiene que exigir sanción al que cometió el hecho. Ahora, ¿cómo prueba esta persona que ha sufrido una lesión? Para ello, el Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, hará un reconocimiento físico a la persona. Tras este reconocimiento físico, se emitirá un documento. Este documento será quien demuestre probatoriamente el reconocimiento médico legal. Este documento, que constituye ahora la prueba de la magnitud del daño sufrido, se conoce como certificado médico legal. Entonces estamos hablando en el caso de vivos. Importante ante una lesión obtener el certificado médico legal. Ahora, habíamos mencionado que también podrían haber lesiones perimortem. Estas lesiones perimortem pueden ser de manera accidental o también pueden ser de manera intencional. Una lesión perimortem accidental sería, por ejemplo, la caída que tiene una persona tras sufrir un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Hay accidentes cerebrovasculares mortales. La persona que lo sufre puede caer y ese golpe podría ocasionarle pues lesiones locales. Una lesión intencional perimortem sería, por ejemplo, la maniobra médica de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Esta maniobra cardiopulmonar que hace el personal de salud cuando está pues una persona en estado agónico. Y también otro signo sería pues intencional, sería la venipunción, ¿no? La puntura. Acá, con respecto a las lesiones a nivel perimortem,
quiero mencionar un elemento muy importante. Esto que se denomina, que Tourdes denomina el periodo de incertidumbre. ¿Qué pasa con este periodo de incertidumbre? Cuando una persona sufre una lesión en estado agónico, en realidad el cuerpo humano podría o no responder a esta lesión. Desde el punto de vista legal, esto es importante, porque saber si la lesión se sufrió pre-mortem, perimortem o post-mortem. Tourdes observó que si una persona sufre una lesión en el momento agónico, no es posible establecer si fue en el momento pre-mortem o en el momento post-mortem. Por eso él establece 3 horas antes de morir y 3 horas después de morir como el denominado periodo de incertidumbre. Las lesiones que se sufran durante este intervalo de tiempo en realidad no son totalmente demostrables en la investigación científica, a pesar que actualmente ya contamos con muchos métodos que podrían reducir este tiempo de incertidumbre. Pasemos a las lesiones post-mortem. Las lesiones post-mortem también pueden ser de forma accidental o de forma intencional. Una lesión post-mortem de forma accidental sería, por ejemplo, aquellas personas que mueren ahogadas y el arrastre del agua, por ejemplo en el río, el arrastre del agua, ¿no?, podría generar erosiones en la piel, y estas obviamente tienen sentido con el estado post-mortem. Pero también hay lesiones post-mortem intencionales, como por ejemplo cuando el autor de un hecho homicida trata de ocultar su crimen y lo cercena o trata de desaparecerlo, ¿no?, haciendo varias maniobras que esas constituyen agravamientos del delito cometido. Entonces, ¿qué estudia la lesionología? Estudia la violencia al cuerpo, a la vida y a la salud. Cuando hablamos de lesionología, hablamos del estudio de las lesiones. La lesión es una alteración en la salud física o psíquica. Esta lesión como causa y el daño como efecto. Entonces, la lesión como causa y el daño como efecto. El daño sería la alteración estructural o funcional del organismo, ¿no?, y este daño sería el efecto de la lesión sufrida. Como se mencionó hace un momento, la prueba de lesiones en vivos es el certificado médico legal. ¿Por qué hay que probar la lesión? Porque de acuerdo al Código Penal existe lo que se denomina el delito de lesiones. Cualquier persona que lesione físicamente o psíquicamente a otra, pues en el Código Penal hay una sanción punitiva para él. El elemento probatorio del daño o de la lesión sufrida lo constituye el reconocimiento médico legal. Ahora, este reconocimiento médico legal solamente lo puede solicitar el juez o el fiscal. Cuando una persona va a la comisaría a hacer una denuncia
por lesiones sufridas, en realidad recibe un oficio por parte de la policía. Pero si leemos el tenor de este documento de la policía, dice, entre otras cosas, pase el reconocimiento médico legal por disposición de la Fiscalía Penal de turno de tal jurisdicción. Quiero dar a entender que la policía tiene un rol fundamental, la de hacer ese oficio, pero no por disposición propia de la policía, sino que la policía, para facilitar el trabajo diligencial del fiscal, ya ante la denuncia por lesiones, solicita que se haga el reconocimiento médico legal, pero por orden de un determinado fiscal. ¿Quién realiza el reconocimiento médico legal? Solo lo realiza el médico legista. En los lugares donde no haya médico legista, la autoridad pública, fiscal o juez podría encargar tal responsabilidad a cualquier otro médico. ¿Cuál es el trabajo del médico legista? Él establecerá qué tipo de lesión sufre la persona, cuál es el mecanismo de la producción de la lesión, con qué agente se ha producido la lesión. Y un elemento fundamental que tiene mucha trascendencia legal, valorará la magnitud del daño corporal. Tras la valoración del daño corporal, este médico legista emitirá un documento que se denomina el certificado médico legal. Y este certificado médico legal es el elemento probatorio o la prueba de las lesiones que ha sufrido esa persona. Acá tenemos un modelo de certificado médico legal. Si leemos, entre otras cosas, está la fecha, la hora, la data, o sea, a qué hecho es el que se está evaluando, el examen que hace el médico, ¿no es cierto?, y las conclusiones a que derivan. Un elemento fundamental de este certificado médico legal, aparte de las descripciones de la lesión, son estos dos numeritos que vemos acá: la atención facultativa y la incapacidad médico-legal. Prestémosle atención a estos numeritos. En el caso de este certificado médico-legal, tiene 3/8, siempre mencionando primero la atención facultativa y segundo la incapacidad médico-legal. En el Ministerio Público hay 2 manuales de uso oficial. Estos manuales, cuyo enlace para este de acá lo tienen. Estos manuales son documentos que tratan de valorar la magnitud del daño. ¿Qué significa valor? O sea, darle valor a la magnitud del daño. Esto es importante porque una persona que sufre un arañazo, la magnitud del daño podría ser diferente al que tras la lesión tenga una cicatriz. Es diferente, por ejemplo, una laceración de una herida. Y estos son lo que justamente estas tablas, estos manuales, tratan de explicar y valorar.
Fundamentalmente, estos tienen lo que se llama evaluación o valoración del daño corporal. El daño, como lo mencionamos hace un momento, es la consecución de la lesión. Entonces, ¿cuánto de daño sufrió la persona? ¿Es un daño temporal? ¿Es un daño permanente tipo secuela? Eso es lo que va a ir en el documento certificado médico legal. Dijimos que habíamos que prestarle atención a dos datos importantes: la atención facultativa y la incapacidad médico-legal. Debe entenderse por atención facultativa al número de atenciones médicas necesarias para evaluar, dar tratamiento y evolución de la persona lesionada. En otras palabras, ¿cuántas atenciones médicas post lesión necesita una persona? Y la incapacidad médico-legal se refiere al tiempo referencial que se requiere para que la persona realice actividades similares a las que realizaba antes de sufrir las lesiones, antes de sufrir el daño, o quizás sea el tiempo para que cicatrice una herida o el tiempo para que se consolide una fractura. Desde el punto de vista legal, en el derecho peruano se le toma mucha relevancia, trascendencia e importancia a este numerito. ¿Se acuerdan ustedes que en el certificado médico legal tenía 3 de atención facultativa y tenía 8 de incapacidad médico-legal? Este numerito tiene mucha trascendencia en el Código Penal peruano. Acá tenemos un ejemplo, parte de la tabla de valoración del daño corporal. Miren ustedes, si le prestamos un poquito de atención, verán ustedes que una persona que sufre, por ejemplo, una herida superficial, ¿ya?, tendrá de atenciones facultativas 2 y de incapacidad médico-legal 7. En cambio, una herida profunda, ¿no?, o sea, que pasa más de un plano superficial, tendrá 3 de asistencias facultativas y 10. Miren el numerito, este segundo numerito. Si a alguien le provoca una herida con colgajo, será 5 sobre 15. Miren el numerito, ya estamos en 15. Si hay una herida con pérdida de sustancia, será de 5 sobre 7 a 15. Esto en relación a cuánto de sustancia está perdiendo esa herida, ¿no? Y así sucesivamente. Una escoriación unguial, conocida popularmente como un arañazo, 2, 5. Una equimosis, 2 a 6. Entonces, ustedes se estarán dando cuenta que la magnitud del daño ha sido valorado, de tal manera que cada uno de nosotros sabremos que en el certificado médico legal hay primero una descripción y después hay una conclusión y luego una valoración. Esta es la tabla de valoración. De acuerdo a la intencionalidad, las lesiones pueden ser sin intención, con intención. Sin intención, llamadas culposas, y con intención, llamadas dolosas. Intermedio de esta hay las lesiones preterintencionales, o sea, aquellas que no se quiso causar daño, pero se provocó, ¿no? Una bromita, la clásica bromita de asustar
a alguien cuando está, por ejemplo, en una escalera y tras el miedo, el susto, la persona cae de la escalera, rueda y se hace lesiones. Entonces ahí que evaluamos, ¿no? No le quiso hacer el daño, pero se cometió. Entonces ahí se habla de preterintencional. ¿Se acuerdan ese segundo numerito que dijimos que hay que prestarle atención? De acuerdo al grado de lesión sufrida, también ya se puede ir tipificando la magnitud del delito. El delito se da del tipo falta cuando le califican con menos de 10 de incapacidad médico-legal. ¿Se acuerdan? Un arañazo, una escoriación unguial, hasta una equimosis. Y será un delito si va de 10 a 30 de incapacidad médico-legal, una herida con colgajo, por ejemplo. Y será un delito grave cuando el médico legista califique con más de 30 días de incapacidad médico-legal. Entonces es muy importante ese segundo numerito. Acá está ese segundo numerito. Y también lo ratificamos en este cuadro. Según su etiología médico-legal, la lesión puede ser accidental, suicida u homicida. Se habla de lesión suicida cuando la lesión es por mano propia y se habla de lesión homicida cuando la lesión es con mano ajena. Acá tenemos un ejemplo de lesiones contusas, ¿no? Estas lesiones se llaman contusas porque son producidas por un objeto romo, ¿no? Carece de punta o filo. Ejemplo de lesiones contusas, ahí las tenemos. La característica de una lesión contusa, como vemos acá, son estos bordes irregulares. Se entiende porque el arma o el agente utilizado carece de punta o de filo. Entonces, esta es una lesión clásica contusa. Otro tipo de lesión son las lesiones causadas por arma blanca, ¿no? Miren ustedes, esta arma blanca puede o no tener empuñadura, ¿no? Entonces acá tenemos un corte fino con una guillet, una lesión con arma blanca a través de la punta, y acá pues lesión del cráneo, ¿no? Son armas blancas, una guillet, un cuchillo y un hacha. Acá tenemos el ejemplo de tipos de arma blanca. ¿Por qué es importante hablar de la ley de Phillips-Langer? ¿Ven ustedes acá estas líneas? Estas líneas son el sentido que tienen las fibras colágenas en la piel. Las fibras colágenas. Eso quiere decir que si a esta persona se le hace acá una lesión, ¿qué quiere decir con esa lesión? Vamos a hacer una lesión, a ver. Le hacemos una lesión. Entonces, por el sentido que tienen las fibras colágena, si yo miro esta lesión, seguramente la vamos a mirar así. ¿Por qué? Porque se entiende que las fibras colágenas, cada una de ellas están jalando para su lado, ¿no? Entonces hacen que estas fibras colágenas, ¿no?, tiren el borde de la herida, cada uno para su lado, y haga parecer que la herida ha sido ocasionada por un agente con esta forma. Entonces,
Esta distribución de las fibras colágenas altera ligeramente la forma primigenia de la herida, dando una forma aparentemente distinta a la del agente que lo ha provocado. Esto es a nivel de cara-cabeza y esto es a nivel anterior y posterior del cuerpo humano. Cuando una persona está consciente de la agresión que sufre y obviamente tiene que protegerse, hay los denominados signos de lucha que se deben buscar en toda persona, viva o cadáver. Cuando la persona es agredida, obviamente va a evitar, ¿no?, que este arma llegue a él, y para ello va a poner la mano, el brazo, el antebrazo, el hombro y así sucesivamente diversas partes de la extremidad corporal, ¿no?, para evitar que esto llegue a la parte central del cuerpo. Signos de lucha. Acá tenemos ejemplos de lesiones por agente físico. En estos son quemaduras por calor. Tenemos quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Son lesiones producidas por el calor, de primer grado, de segundo grado, que se caracteriza por esas vesículas tipo flictenas, y la de tercer grado porque la piel ya se escara o se apergamina, ¿no? Y también hay quemaduras de cuarto, quinto y sexto grado, pero esto ya es solamente en momentos de carbonización, como los que vemos acá, ¿no? Quemaduras de cuarto, quinto y sexto grado. Lesiones por acción del frío se llaman heladuras o congelación, primer grado, segundo grado y tercer grado, cada uno de ellos con sus propias características macroscópicas en la zona de heladura o congelación. También hay lesiones por acción del calor sobre la persona y también se miden en grados y van de 1 a 4 grados, ¿no? Por exceso de calor de primer grado, la persona presenta calambre o espasmos por calor. En segundo grado hay lo que se denomina el golpe de calor. En tercer grado es la extenuación por el calor, la persona ya está chocada, hay edema cerebral. Y en el cuarto grado ya hay coma calórico, la persona no puede controlar la temperatura externa y ya el cuerpo está a 42.5 grados y hay peligro de vida, ¿no? Otro tipo de lesión es la lesión por agente físico, que lo encontramos mucho como signo en los cadáveres, es la marca eléctrica de Jelinek, ¿no? Esa es la zona por donde se supone ingresó la corriente eléctrica. Acá en el Valle del Mantaro, en la época de lluvia, hay las llamadas muertes por fulguración o también electrocución natural, ¿no?, por rayo. La característica fundamental patognomónica de la fulguración es que vamos a encontrar diferentes tipos de lesiones en estos cadáveres, como son quemaduras, contusiones, espasmo cadavérico y ruptura de vísceras. Y un elemento fundamental es lo llamada figura de Lichtenberg. Son unas especies de lesiones arbóreas que se generan en la piel de la persona que ha sufrido pues esta descarga eléctrica natural. También tenemos las lesiones por accidente de tránsito,
la cual constituye una causa de muerte violenta, y tenemos las fases de un atropello, ¿no? El impacto, la caída, el aplastamiento y el arrastre, ¿no? Serían las fases de un atropello completo. Hasta acá nomás, mis queridos amigos, con respecto a lesionología. Nos vemos la próxima clase. Bye.